Hola a todos y a todas, espero que estén muy bien en sus casas. Por acá la profe Gabriela presentando un nuevo material de lengua y literatura para los cuartos medios. El título de este material es La historia no solo necesita de la y el artista, y específicamente vamos a trabajar en escritura de textos argumentativos. Espérenme un momento, ahora sí. El objetivo de esta clase es valorar la escritura como una actividad creativa y reflexiva de expresión personal que permite dar información e interactuar con la sociedad. En el fondo, vincularnos con otros, ¿verdad? ¿Y con qué objetivo? ¿Con qué fin? Con el fin de construir y plantear una visión personal del mundo, argumentando las razones que generan esa visión a través de la escritura. Y aquí nos detenemos rápidamente en el título de este material. Recuerden que nosotros estuvimos revisando textos en los que artistas hablaban de la labor del artista. Bueno, en este caso específicamente escritores, ¿verdad? Hay otros tipos de artistas. Entonces, eh, efectivamente el arte es muy necesario, sobre todo en tiempos complejos, pero también es necesario que nosotros, que no somos artistas, ¿verdad? Seamos capaces de construir también opiniones y visiones personales del mundo y que sepamos también argumentarlas y defenderlas como corresponde, y con ello contribuimos al crecimiento de nuestro conocimiento y podemos construir una sociedad mejor. Entonces, eh, finalmente ese va a ser el norte de esta clase, ¿verdad? Entender que nosotros también somos, a través de nuestras opiniones y nuestras visiones del mundo, constructores, ¿verdad?, de conocimiento y constructores de realidad. Para ello vamos a recordar rápidamente el contenido pasado, que es la argumentación. Recuerden que los textos argumentativos tienen por finalidad convencer a quienes nos leen o nos escuchan sobre una idea que tengamos. Y en ese sentido podemos reconocer siempre dos elementos en los textos argumentativos. Por una parte, la tesis, que es un punto de vista, una opinión que se presenta sobre un tema, ¿verdad? Y que para reconocerlo primero tengo que identificar de qué se habla y luego qué se opina de ello. Y en segundo lugar, los argumentos, que son los razonamientos que van a dar validez a aquello que yo opino. Es decir, sostienen lo afirmado en la opinión. eh, que finalmente es por qué se afirma ese determinado punto de vista. Y acá es súper importante tener en cuenta que en la medida en que nuestros razonamientos son válidos, ¿verdad? Y son lo suficientemente fuertes, nuestra tesis o nuestra opinión va a causar impacto en quien nos lea o quien nos escucha. Cuando muchas veces nosotros hemos escuchado opiniones de distintos temas y hemos escuchado o leído los argumentos que se presentan, probablemente en algunas ocasiones no nos convencen. ¿Por qué? Porque esos argumentos simplemente no eran lo suficientemente sólidos para poder dar como sustento a la opinión, y definitivamente los desechamos, ¿verdad? Em, lo de la tesis y los argumentos lo vamos a ejemplificar acá rápidamente en el texto que ustedes tenían que leer y que tenían también que contestar algunas preguntitas, ¿verdad?, relacionadas a él, que es el texto El artista y la historia de Jean-Paul Sartre, ¿verdad? Ese texto presentaba la siguiente tesis. Dice: la literatura no solo es expresión individual, sino que debe reflejar el sentir de la sociedad y sus procesos históricos. Y yo obtuve esta tesis de este fragmento del texto. Recuerden, Francia, país europeo que estaba en un periodo de aparente calma, el periodo entre guerras, ¿verdad? Y sentía que su vida marchaba normalmente, los franceses eso sentían, y que eran como más bien solamente víctimas de sus circunstancias personales y no de lo que ocurre en su exterior. Entonces vivían o contemplaban la existencia como una serie de acontecimientos que tienen que ver conmigo y solo conmigo. Entonces, ¿qué ocurre? Que
Primero, y estos son los argumentos que utiliza Sartre para defender esta tesis, es que los franceses vivían con una idea lejana de historia. Es decir, que todo lo que ocurría alrededor o lo que ocurre en el pasado para ellos era historia y ellos simplemente eran individuos que vivían su existencia. Eh, Acá, un dato muy importante, cerca del año 1930, los franceses comienzan a observar desde lejos cómo alrededor hay determinadas circunstancias que son la crisis mundial, el nazismo, la guerra de España y otros, que ellos miran como espectadores, como, oh, afuera se está haciendo historia, pero nosotros aquí todavía en calma. Pero en el año 1930 también se empiezan a dar cuenta de a poquito que a ellos también, a Francia les afecta todo esto. De hecho, Francia participa en la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Entonces, ahí se plantea que hasta lo más íntimo que le suceda a un ser humano depende de fuerzas mayores que dirigen al mundo entero. Es decir, que cada una de nuestras existencias, ¿verdad? Depende de ciertas decisiones que se toman, ¿verdad? En un determinado sistema que rige la vida de cada uno y cada una de los ciudadanos del mundo. Y a los franceses en ese sentido se les habían terminado las vacaciones, es decir, esta calma aparente en la que vivían ya no es así y por lo tanto era tan complejo el escenario que Sartre indica que los escritores estaban llamados a escribir de la muerte y sufrimiento en este nuevo escenario mundial y local. Acá 4 argumentos que validan a esta tesis presentada por él sobre la labor específica del artista y ya vimos en clases de todas formas lo importante o por qué en el fondo nosotros necesitamos el arte. Aquí el cuadro de otro gran artista, pero fíjense, esta es otra manifestación artística, no estamos hablando de escritura, estamos hablando de pintura. El cuadro se llama En el umbral de la eternidad, del año 1890 de Vincent Van Gogh. Yo los invito a contemplarlo, fíjense los colores, la técnica, ¿verdad? Lo que se transmite corporalmente, todo aquello que les permite a ustedes dar como una interpretación de lo que él intenta, en este caso, expresar a través de esta pintura. Ahí hay una imagen de Vincent Van Gogh, que también hablamos en clases de MIT sobre este autor. Y bueno, acá hay un pequeño resumen de hitos importantes en su vida que les van a permitir entender este cuadro, ¿ya? Aquí hay bueno, esto ustedes lo tienen que leer en el PDF que yo les voy a hacer llegar, que es el mismo con el que estamos trabajando acá, para que lo puedan analizar con calma. Aquí hay un dato súper importante, fíjense que este cuadro, ojo, está en el libro de lenguaje, esta imagen, fue realizada en el año 1890, mismo año que Vincent Van Gogh decide quitarse la vida. Entonces, ¿qué relación habrá entre un cuadro como este, la vida en general de Vincent Van Gogh y específicamente ese último año de su existencia? Fíjense, acá, otra forma artística, ¿verdad? Que permite mostrar una visión particular de la vida y que en el fondo habla de las circunstancias individuales de una persona, que en este caso es el autor, pero además también del contexto en el cual él vive. Ojo que Vincent Van Gogh no es del siglo XX, sino que es del siglo XIX, pero aún así esta imagen nos permite relacionar relacionar las labores específicas o los planteamientos que surgen desde los artistas y la labor específica de crear el arte. Ahora, vamos a observar nuevamente esta imagen, pero la vamos a relacionar con nuestro presente. Aquí una serie de imágenes que son decidoras de lo que estamos viviendo actualmente. A grandes rasgos, acá por ejemplo tenemos contaminación ambiental a escalas, ¿verdad? Explotación de recursos, el capitalismo que no pone frenos, ¿verdad?
a los grupos económicos para poder adquirir y aumentar más su capital y si eso implica destruir el planeta, a ellos de verdad que les da lo mismo, independiente de las consecuencias que finalmente estamos sufriendo y que vamos a sufrir más adelante a partir de la destrucción del planeta. Acá, una imagen de una protesta reciente a partir de lo que estamos viviendo en Chile, puntualmente con la pandemia, con la imposibilidad de trabajar, por las ayudas insuficientes del Estado y en el fondo de gente que manifiesta su descontento por sentirse hace años excluida de un sistema que beneficia solo a unos pocos. Ay, perdón. Acá, muerte, ¿verdad? Estamos en un escenario de pandemia, todos con temor a perder a un ser querido, quizás alguno, alguna también ha sufrido alguna pérdida, ¿verdad? Pero hoy día nos encaramos más que nunca con la muerte y todo lo que ella nos provoca, ¿verdad? Nos invita definitivamente, o esta situación nos invita a reflexionar sobre este tema que es tan profundo, pero finalmente es común a todos los seres humanos. Y acá otra imagen en la que, bueno, se grafica la desigualdad, la obtención de muchos recursos a partir de la vida miserable y en el fondo del trabajo y el trabajo en pésimas condiciones que tienen algunos pocos, o sea, muchos, para que muy pocos se sientan em, privilegiados o que obtengan ganancias. Eso es algo que ocurre hoy día y que piensen, nuestro país es uno de los que lidera em, esta lista de países en donde hay mayor desigualdad. No por algo hoy día sentimos esta sensación de descontento tan grande. Entonces, como ya decíamos, no solo la historia necesita de perdón, de la y del artista, ¿ya? También necesita de la opinión de cada uno de nosotros, ¿verdad? Nosotros también somos constructores de conocimiento, a partir de aquello que opinamos y si somos capaces de fundamentar como corresponde. Entonces, esta actividad es súper sencilla, chicos. Yo los invito a escribir. Vamos a imaginar que el cuadro anterior es el de Vincent Van Gogh. Es un cuadro que refleja un estado de ánimo o sentir actual. Tú debes proponer una tesis que dé cuenta de lo que se expresa en ese cuadro. ¿Qué es lo que hoy día reflejaría qué estado de ánimo, qué estado, no sé, angustia, desesperanza, rabia, no sé, ahí pensando obviamente que aquello refleja mucho de lo que ocurre hoy día. Entonces, tú debes proponer una tesis que dé cuenta de lo que se expresa en este cuadro y dar 3 argumentos que motivarían, perdón, una creación como esta en nuestros tiempos. Puedes basarte en lo que estamos viviendo y complementar con las emociones que hoy estamos experimentando. Entonces, para esto utiliza este cuadro. Primero, crea una tesis, puedes introducirla con expresiones como me parece que, yo creo que, desde mi punto de vista, etcétera. Y ahí tú das tu opinión, qué es lo que se refleja ahí en ese cuadro, ¿verdad? Y los argumentos, ahí indica yo te pido que crees 3 razones en las que expliques qué estaría o qué situaciones actuales estarían provocando ese estado de ánimo, ¿verdad? Que se refleja en ese cuadro. Acá puedes partir utilizando conectores causales. Ya que he puesto que, debido a que, pues, en el fondo quedaría, me parece, yo opino, o desde mi punto de vista, tal idea, ¿verdad? Tal opinión, porque ya que he puesto que, debido a que, ¿verdad? Y ahí doy mis razones. Son 3. Chiquillos, recuerden que tenemos harto para argumentar acá. Hay muchas situaciones que hoy día están generando estados como el que Vincent Van Gogh reflejó en ese cuadro en particular. Entonces, ustedes, fíjense, ¿qué situaciones podrían generar hoy día un estado como aquel? Por favor, traten de utilizar información fidedigna, hay mucho de donde obtener información y también pueden hablar de sus emociones, pero ojo, siempre en menor medida, porque una tesis es válida en la medida en que sus argumentos son más bien vienen desde la lógica y desde lo que se puede verificar y no de aquello que en el fondo queda sujeto como a una impresión de otro. Sí, me parece bien, me parece mal. No,
ahí traten de lograr esta mezcla. Por último, deben ingresar a este formulario y contestar unas preguntas de cierre, ¿ya? Y finalmente recuerden enviarme sus trabajos al correo, a mi correo gabrielabustamante1984 @gmail.com. Cualquier duda me consultan. Que estén muy bien. Hasta luego.